Reyes, parlamentaria andina, son las 7:44. América Estéreo suena en todas partes. Se trata del ministro del Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso, a quien le agradecemos por atender este llamado. Ministro, le saludamos desde la Mesa Central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hablar sobre la coyuntura y obviamente esta se circunscribe en el proyecto de ley de oportunidades que va a dividirse, según ya lo anunció el propio presidente de la República, en 3 documentos, uno de ellos que tiene que ver estrictamente con las reformas laborales, del cual también es su competencia, señor ministro. La primera inquietud que le planteo es si ya está listo ese documento y cuándo se enviaría y con qué carácter. Ministro, le escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Gracias por la oportunidad de hablar con la opinión pública a nivel nacional a través de las ondas de Radio América. Y por supuesto agradecerle a usted, Jorge, y a Ramiro Díaz por esa generosidad. En segundo lugar, evidentemente la inquietud que ronda en el país entero es que existen casi 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Hablemos claro, 6 millones de ecuatorianos que están esperando una oportunidad. Por eso es que el gobierno ha preparado y está listo, y respondo a su pregunta, a su inquietud periodística, el proyecto está prácticamente listo y será remitido el momento en que así lo decida el presidente de la República. Este proyecto lo que intenta es generar alguna posibilidad real a los que no tienen empleo, a los informales, a los desempleados. Y está bien que nos preocupemos, y este es un mensaje para los dirigentes sindicalistas, está bien que nos preocupemos de los trabajadores, sin duda. Yo, como ministro del Trabajo, me preocupo por los trabajadores, pero también quiero preocuparme por los no trabajadores, por aquellos que no tienen empleo, por aquellos que no han tenido la oportunidad de contar con un salario, de contar con una afiliación a la seguridad social, de poder curar su maltrecha salud cuando ocurra a través de la afiliación precisamente a la seguridad social, que no pueden acceder a un préstamo quirografario, no pueden acceder a un préstamo hipotecario, vamos, no tienen futuro. Y en la práctica son o desempleados o subempleados, o lo que es más grave todavía, Jorge y Ramiro, son informales, que si no encuentran ese día una chaucha o un cachuelo, como dicen los costeños, ese día o no comen o mal comen. Ministro, pero ante los cuestionamientos que se han registrado frente a la propuesta cuando se iba a enviar en paquete, ha habido que hacer algunos cambios. En definitiva, el gobierno retrocede en algunos aspectos que los hizo público. ¿Por qué razón, mi estimado ministro? Porque este gobierno sabe escuchar, Jorge. Porque este es el gobierno del encuentro. Porque juntos podemos hacer una mejor ley. Porque yo, con mi experiencia legislativa, lo afirmo, no hay una ley perfecta. Toda ley es perfectible. Y por supuesto, hemos escuchado a la gente y hemos hecho un par de reparos, quizás 3, para que el proyecto vaya de mejor manera. Y por supuesto, el mejorarlo también es responsabilidad de la Asamblea, porque tiene que debatirlo. Para eso es el debate. Pregúntese, la opinión pública, ¿para qué se hace un debate en la Asamblea con respecto a los proyectos de ley? Precisamente para mejorar la ley. Ese es el debate que tiene que darse. Y yo he sociabilizado este proyecto a través de los medios de comunicación con todo el país. Lo he hecho con muchísimos dirigentes sindicalistas, con muchísimos dirigentes empresariales. Lo he hecho con la mesa de la Comisión de los Trabajadores, de los Derechos de los Trabajadores en el Congreso de la República. Pero claro, siempre hay espacio para mejorar el proyecto y así lo hemos hecho. Ministro, pero mejorar el proyecto, como usted dice, ministro, ¿no alteran o no se merman las metas que se tenía para cumplir con dar trabajo a 6 millones de ecuatorianos? Bueno, la meta es 2 millones de empleos en los 4 años de gobierno. Esa es la meta. Pero por supuesto hay casi 6 millones de desempleados. Hay 6 millones y sus familias que están literalmente desesperadas. Por tanto, esta ley es urgente, porque sabemos que el Código del Trabajo, que no lo vamos a topar, que queda como la normativa para aquellos que, como Ramiro Díaz, Jorge Ñacato y Patricio Donoso, sí tenemos un empleo. Para nosotros queda el Código del Trabajo. Pero para los que no tienen empleo, generamos una ley alternativa, voluntaria, para aquellos que no lo tienen.
Y es una ley que es mucho más amigable en esa relación que debe existir entre trabajadores y empleadores. Por lo tanto, el concepto es el mismo, se reparan unos errores, y cuando una persona tiene el espíritu grande de aceptar un error, pues simplemente se voltea la página, se corrige el error y vamos hacia adelante. Pero todos los derechos, y esto es importante que me escuchen, muchos que inclusive han estado en su programa y tienen todo el derecho, por supuesto, todos los derechos de los trabajadores se mantienen, todos, repito en voz incluso más alta, todos. Se mantiene el derecho al 13º sueldo, al 14º sueldo, a las vacaciones, al fondo de reserva, a la afiliación a la seguridad social. Pero más allá de esos derechos que se mantienen todos, lo que estamos es generando derechos conculcados a los no trabajadores. Y ya es hora, porque los dirigentes sindicales también con seguridad tendrán familiares, hijos, vecinos que no tienen empleo. Por ellos también estamos preocupados. Y se han hecho los reparos precisamente para que la ley llegue a la Asamblea en mejor forma y también pueda ser aún más tratada y mejorada, como debe ser, porque, y usted me conoce, Jorge, yo he estado en la Asamblea 8 años, 4 de ellos como miembro del CAN, 2 de ellos como vicepresidente del Parlamento, y sé cuál es el tratamiento de una ley. Hay que Patricio, para tratarla y mejorarla, por supuesto, para eso es el debate. Señor ministro, buenos días. Y precisamente desde la Asamblea, con la experiencia que le ha dado estos 8 años allá en la Asamblea, siempre se ha estado hablando de que no hay esos nexos del Ejecutivo con el Legislativo en esta nueva faceta, y que no ha habido los diálogos, no hay el encuentro con las bancadas para poder agilizar lo que se envía desde el Ejecutivo. Ramiro, el Ministerio de Gobierno ha hecho esos acercamientos, los ha hecho. Es más, hoy día también hay un acercamiento con un determinado bloque. Ese trabajo lo hace, por supuesto, el Ministerio de Gobierno. Sí hay esos acercamientos. Eso es lo que el doctor Rodrigo Borja llama en su enciclopedia de la política sociabilizar el proyecto. No es socializar, porque esto no es ni socialismo ni fiesta. Se sociabiliza un proyecto. Y por supuesto han habido esos diálogos, pero serán siempre necesarios más diálogos todavía. Por eso se llama Parlamento, pues, Ramiro. ¿No son los interlocutores los que no están realizando bien su gestión? No, lo están realizando bien. Lo que pasa es que siempre habrá gente que se opone a todo, por así decirlo, siempre habrá, pero son los menos. Siempre tenemos que bregar por el diálogo. Por eso se llama Parlamento. Y Jorge Ñacato es testigo de cómo yo logré, siendo legislador de oposición, aprobar algunas leyes. ¿Y cómo lo logré, Jorge? Y usted es testigo, porque ahí estuvo. Lo logré parlamentando. Y logré pasar la ley de los bomberos, que al principio tuvo una oposición radical del correísmo, pero lo logré parlamentando. Y la ley referente, por mencionar otro ejemplo, de mi autoría, la ley de minería, que corregía errores absurdos que ahí habían. Lo hice parlamentando, pues. Y en los 2 casos tuve casi unanimidad de votos en el seno del plenario legislativo. Y no tuve la unanimidad en la segunda, porque por ahí hubo un voto en blanco que todavía no entiendo, pero prácticamente fue unánime. Entonces, se logra de esa manera, Ramiro. Hay que conversar, hay que hablar, hay que dialogar. Y claro que hay dificultades. Coménteme usted algo que sea fácil. Pero ministro, ahora los sindicatos del FUT, por ejemplo, y otras organizaciones de la sociedad civil iniciaron movilizaciones progresivas para ir a un paro nacional, dicen ellos, si es que no se recogen sus propuestas, como que eso podría generar una presión para hacer más cambios al documento. ¿Cómo lo mira usted, ministro? ¿Usted sí sabe quién ganó las elecciones del 11 de abril? Claro que sí. Exacto. Entonces, hay que establecer el plan de gobierno que decidió el pueblo, pues, o sea, la mayoría. ¿Sabe usted cuántas personas están o forman parte de aquellos sindicatos? El 3%. Es decir, ministro, ¿no se van a dejar imponer por los sindicatos? Lo que vamos es a conversar, pero no imponer, porque el pueblo el 11 de abril ya impuso, con su voluntad soberana, quién ganó las elecciones y cuál es la visión del país que tiene el presidente Guillermo Lasso. Y el presidente Guillermo Lasso quiere hacer cosas diferentes a las que han hecho regímenes anteriores, porque con las recetas de las políticas públicas de regímenes anteriores
Vea usted el resultado, Jorge, y la opinión pública que me escucha a través de Radio América. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Repito para que oigan bien, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. 3 de cada 4 mujeres no tienen empleo. Repito para que escuchen, 3 de cada 4 mujeres no tienen empleo. 8 de cada 10 jóvenes no tienen empleo. Entonces, el presidente Lasso, que ganó las elecciones, quiere proponer a la Asamblea y al país, por supuesto, un proyecto de ley diferente que logre que pierdan el miedo las microempresas, sobre todo las microempresas que son las que deben generar empleo productivo. Pierdan el miedo, termino con esto, Jorge, por favor, que pierdan el miedo a incorporar más trabajadores a su nómina. De eso que pierdan el miedo a reinvertir si Dios mediante tuvieron utilidades, que pierdan el miedo a abrir nuevas sucursales en su ciudad o a lo largo y ancho de la geografía nacional, que pierdan el miedo a invertir capital fresco y de riesgo. Solo cuando se pierda ese miedo a crecer, a invertir, se logrará contratar más trabajadores. Es que de eso se trata, contratar más gente, porque solo así se generan fuentes de empleo. Ministro, ¿no se ha referido al punto que también generó cuestionamientos del hecho de que un trabajador tiene que estar a prueba 3, 4 años y no como ahora es? ¿Eso se va a corregir también? Es falso, esa información es falsa. No es así, Jorge, permítame explicarle. Por favor. No es que el término de prueba es a 4 años, no se dejen engañar. El término de prueba es 150 días, o sea, 5. Ese es el término de prueba. Lo de 4 años es un sistema diferente de contratación entre 4 opciones que hay. El contrato a plazo fijo, que es el que estoy haciendo referencia, que es entre 6 meses a 4 años, de acuerdo a lo que concuerden o acuerden las partes, el trabajador y el emprendedor. Por tanto, el término de pruebas es 150 días. No hay que dejarse llevar por informaciones falsas. Segundo, el contrato a plazo indefinido. Tercero, el contrato ocasional. El contrato ocasional hace que se pueda contratar sin recargo absurdo del 35% a la secretaria de Radio América, pongo un ejemplo, que va a dar a luz. Y cuando va a dar a luz, Radio América necesita a alguien que supla a esta mujer que va a dar a luz, que tendrá obviamente la licencia por maternidad y lactancia, necesita que asista al trabajo en forma ocasional, sin el recargo del 35%. ¿A quién se le ocurrió ese absurdo del recargo del 35%? Y la cuarta es el hecho de que Jorge Ñacato termina la construcción de su casa y se acabó el contrato. Y Ramiro Díaz manda a arreglar su carro, concluido, si es que lo firma un contrato, concluida la obra, concluido la relación con el trabajador, pues. Esas son las 4 formas, de tal manera que no se dejen engañar, no es que el término de prueba es 4 años, esa es una falsa información. En la parte final, ministro, por cuestiones de tiempo, habría que hacer un llamado entonces a que bajen las tensiones los trabajadores y que depongan la actitud de movilizaciones. Exacto, porque estamos tratando en el proyecto de ley nuestro de ayudar a los artesanos para que ya no contraten o no puedan contratar solamente 20 operarios, sino hasta 48 operarios, para que se generen más fuentes de trabajo y empleo, porque queremos que las mujeres tengan un lapso mayor en cuanto a licencias de maternidad y de lactancia, 16 semanas, 12 semanas y 8 semanas respectivamente, con 1 hora diaria, 2 horas diarias y 3 horas diarias de lactancia, porque queremos que quienes adoptan a un niño no tengan 2 semanas libres de licencia, sino hasta 4 semanas los padres de familia adoptivos y hasta 8 las madres de familia adoptivos, porque queremos que las utilidades sean entregadas sin límite, porque queremos que no se pierdan las vacaciones, porque queremos que en el teletrabajo los empresarios sean los que ponen los equipos para aquel teletrabajo que llegó junto con la pandemia para quedarse, porque queremos aprobar y apoyar una mejor ley con diálogo. Por lo tanto, cerrarse a la banda, porque algunos, y déjeme decirle con frontalidad, y alguno de ellos estuvo en su programa, Jorge, yo le escuché, se opusieron al proyecto de ley desde el primer día, hace 3 meses y medio, antes de que esté redactada una coma, antes de que el artículo número 1, y se quejaban de que el proyecto de ley tenía sobre 300 artículos, la ley completa, ¿no? La mega ley, ustedes le llaman. Y resulta que acaban de presentar un proyecto de 450 artículos. Por Dios,
En otras palabras, seamos sensatos. Hay 5.800.000 ecuatorianos que están esperando una respuesta real para tener alguna posibilidad de empleo. Muchas gracias. Con eso me quedo. Patricio, le agradezco mucho. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Jorge. Ramiro Cosigual. Gracias a nuestro invitado, el ministro del Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso. Son las 8 en punto de la mañana, tiempo de nuestro editorial. América es puntual. Son las 8 horas. Enseguida.